saludarlas a todos y a todas que nos vamos integrando, pues darles la bienvenida, ¿verdad?, a este espacio, ¿verdad?, en nombre de todos y todas las que conformamos este espacio precisamente de exploración cristiana, en el que vamos pues buscando, ¿verdad?, vamos desarrollando, vamos caminando juntos y juntas, tratando, ¿no?, tratando de ganarle terreno a la pandemia, en esta realidad de la virtualidad, reuniéndonos desde toda nuestra América, para encontrarnos, discernir, reflexionar, caminar juntos, ¿no? A partir de las nuevas necesidades que se nos van presentando, sobre todo ahí en nuestras comunidades, ahí en donde vivimos, ahí en donde entregamos y nos jugamos la vida. Hoy estamos continuando con estos espacios de cristianismo, ¿verdad? De liberación. Ciertamente, algunos podríamos decir, bueno, pues el cristianismo, el seguimiento de Jesús, ya es en sí mismo liberador, ¿verdad? Pero vale la pena seguir deteniéndonos, seguir reflexionando con la intención de darnos ánimo en la construcción de el reino de Dios, ¿verdad? Y para eso, para ayudarnos con el diálogo el día de hoy, para ayudarnos con pensarnos, repensarnos nuestro actuar eclesial, nuestro actuar social, está Nicolás Armando Herrera Farván, ¿verdad? Él es psicólogo de la Universidad Surcolombiana de Colombia, diplomado universitario en Filosofía de la Liberación de la Universidad Nacional de Jujuy, espero haberla pronunciado bien, en Argentina, candidato a magíster en Psicología Social Comunitaria de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido también profesor de primaria y secundaria en diversas áreas, filosofía, religión, ética y ciencias sociales, y profesor universitario de la Universidad Nacional de Avellaneda y la Universidad Surcolombiana también, ¿no? En epistemología, metodología de la investigación, psicología social y psicología y derechos humanos. Ha sido también invitado a dar conferencias sobre diversos temas en universidades de Argentina, Colombia, País Vasco, Suiza y Uruguay. Y bueno, con esta vasta experiencia, este vasto conocimiento, pues agradecerte, Nicolás, por todo el equipo, ¿verdad? Todos y todas ya nos iremos integrando. Comentarles que está el chat, ¿verdad? Para ir generando nuestras dudas, ir anotando por ahí, ¿verdad? Y generar el diálogo al final, ¿verdad? Pues, Nicolás, sin más, te escuchamos. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches para todas y para todos. No sé si se escucha bien. ¿Sí? Voy a avisar, el que avisa no traiciona, ¿no? A veces el internet anda un poco mal aquí, entonces si se llega a cortar, no tengan miedo de decir en dónde quedó el hilo y retomo desde donde quedó el hilo. ¿Está bien? Para mí es un placer. Gracias, Pablo. Gracias, Mario. Gracias, EP. Y gracias a cada una de ustedes por conectarse para esta conversa de hoy. Con algunas ya nos hemos encontrado en otra charla anterior sobre Camilo Torres. Y hoy, en el marco de la celebración del CELAM, ¿no? de la conferencia, ¿no? Y del esfuerzo que se está haciendo para repensar el horizonte, bueno, acepté la invitación para conversar un rato sobre estos tópicos del cristianismo de liberación a partir de la reflexión sobre la teología de la liberación, ¿no? Entonces, el propósito de hoy es hablar sobre la teología de la liberación. Ya saben ustedes que las personas que me conocen, que soy un poco como heredero de Fidel Castro y de Hugo Chávez, solamente en una dimensión o una dimensión principal, y es que trato de ser breve y nunca lo logro, ¿no? Trato de ser conciso y nunca alcanzo. El tiempo suele ser traidor conmigo. Entonces, le voy a pedir a Mario en algún momento que me haga así con señas o algo cuando esté faltando 10 minutos para el diálogo, ¿no? He escrito un documento
que no voy a leer sobre la teología de la liberación, pero que va a estar en manos de Mario. Mario tiene una versión preliminar que he estado trabajando para actualizarlo. Entonces le voy a enviar luego la versión para que la suba al blog de PEC y a todos ustedes y a todas ustedes que se han inscrito a este conversatorio que lo tengan. Me parece que es lo más responsable escribir un documento para reflexionar colectivamente, sobre todo cuando se trata de fe, ¿no? O cuando se trata de una posición ética, política, espiritual como el cristianismo. Y en el documento parto de 10 hipótesis o 10 tesis para reflexionar sobre la teología de la liberación. Me voy a basar en ese documento, pero no me voy a detener a leerlo, ¿no? Para hacer la cosa un poco más ágil. Son las 21:07 en Argentina. Tengo hasta las 22:30, ¿no? Pero voy a tratar de hablar hasta las 21:50 para poder habilitar unos 40 minutos de diálogo. ¿Es así, Mario? Sí, perfecto. Bueno, primer tema. Hablar de la teología de la liberación es un asunto bastante complicado, ¿no? Porque es un tema sobre el cual suele lloverse sobre mojado. Como no soy teólogo, ¿sí? Y no soy un hombre de la institución de la iglesia, sino soy un laico, muchas veces en conflicto con la institución. Entonces mi lectura es un poco externa, ¿no? Pero me voy a situar desde el pensamiento crítico y desde América Latina, ¿no? O sea, veo la teología de la liberación desde el pensamiento latinoamericano y no veo la teología de la liberación desde una opción de fe. No sé si me estoy haciendo entender con lo que quiero decir. Aquí no se trata de si creo o no creo. Como decía François Outard, ¿no? El problema no es si Dios existe o Dios no existe, sino dónde está Dios. Y esa pregunta es la pregunta, creo, central que guía la reflexión de esta noche, ¿no? Entonces, teniendo claro esto, voy a partir esta intervención brevemente o tratar de ser breve, ¿no? Entonces, primero, ¿qué entendemos por teología de la liberación? Para poder definir esa cosa llamada teología de la liberación, la invitación que les hago es a que nos situemos históricamente, ¿no? Porque en la ciencia, en la epistemología o en el saber compartido, en el saber construido, el fundamento de todo conocimiento es la realidad. Entonces, antes de meternos con un discurso sobre la realidad, en este caso, la realidad teológica, hay que meternos en el decurso de la realidad, ¿no? O sea, como decía Paulo Freire, que hace unos días estuvimos celebrando su centenario, ¿no? De nacimiento. Antes del texto está el contexto. Vamos a situarnos mediados del siglo XX, o sea, hace 60 años. Hace 60 años y vamos a situarnos en un lugar, Europa. ¿Tá? Entonces, en la década de 1950 en Europa van a ocurrir un montón de cosas. ¿Qué cosas van a ocurrir? ¿No? Va a haber lo más dramático que va a ocurrir en la guerra, ¿no? La llamada Segunda Guerra Europea, la Segunda Guerra contra la Alemania nazi, la guerra que llamamos mundial. Después podemos discutir si es una guerra mundial o no, ¿no? Pero la Segunda Guerra, que va del 39 al 45, en varios países, se comienzan a dar encuentros prácticos entre grupos de creyentes y grupos radicalizados políticamente, entre cristianos, cristianas y marxistas. ¿En dónde? En las trincheras contra la ocupación nazi, ¿no? Entonces,
hay un encuentro práctico contra un enemigo común. Y ahí se comienzan a generar unos diálogos. ¿Me siguen hasta ahí? Esos diálogos van a comenzar a fructificar después de la guerra. Y se comienza a pensar en algunos sectores, en estos sectores, no estoy diciendo en toda la iglesia, en estos sectores, se comienza a pensar que tal vez las distancias no son tantas. Y se comienza a promover un diálogo entre cristianismo y marxismo, sobre todo en 3 países: Francia, Italia y Bélgica. Bélgica, que es el corazón del cristianismo social. Cuando digo cristianismo social me estoy refiriendo ¿sí?, a la Juventud Obrera Católica, ¿no? Y me estoy refiriendo a la democracia cristiana, ¿no? Joseph Cardin, fundador de la Juventud Obrera Católica, con su método de 3 pasos, hasta el cansancio, los habrán escuchado ustedes: ver, juzgar y actuar. Hay pensadores contemporáneos que han dicho que ese método es profundamente marxista porque es un método práctico, ¿no? Aunque de alguna manera no se reconozca, sigue la misma lógica, ¿no? Ver la realidad, juzgarla a partir de un marco teórico y actuar en consecuencia para intervenir sobre ella. En el caso de la Juventud Obrera Católica, ese juzgar se hace a través del Evangelio, ¿no? Entonces, ese cristianismo social, fundamentado principalmente en Lovaina, en la Universidad Católica de Lovaina, va a ser un referente de este nuevo cristianismo europeo. Y va a comenzar a darse una renovación y se van a comenzar a dar discusiones al interior del cristianismo europeo, de la Iglesia Católica Europea, en torno, por ejemplo, a los ritos y a los sacramentos, ¿no? Acuérdense que hasta el Concilio Vaticano II se hablaba en latín y se celebraba el culto de espaldas a la asamblea, ¿no? Entonces comienzan a ensayarse nuevas formas de relacionamiento con la comunidad y va a surgir un fenómeno que va a ser muy importante, ¿sí?, que es el fenómeno de los curas obreros. El movimiento de curas obreros, Bélgica, Francia, Italia, y ahí comienza a aparecer España. Pero la gran promoción teológica es francófona, Bélgica y Francia. Piensen ustedes en teólogos como Yves Congar, ¿no? Piensen ustedes en teólogos como Teilhard de Chardin, ¿no? O no sé si lo dije bien, ¿no? O Teilhard de Chardin, ¿no? ¿Sí? Que van a comenzar a tejer un diálogo entre ciencia, espiritualidad, mística, una cosa un poco rara, ¿no? Piensen ustedes que el libro más importante de los años 50 para estudiar el pensamiento de Marx, miren lo que estoy diciendo, ¿no? El pensamiento de Marx lo hace un jesuita, Jean-Yves Calvet, se escribe Calvet con Z al final, ¿no? Jean-Yves Calvet escribe Le Pensée de Karl Marx en 1952, con autorización vaticana, y era estudiado por los círculos de la Internacional Trotskista. O sea, piensen ustedes que los trotskistas leen a Marx interpretado por un jesuita, ¿no? Entonces hay todo un conjunto de transformaciones internas en la iglesia. Está Emmanuel Mounier y el personalismo, ¿sí? La revista Spirit. Se comienzan a dar los diálogos en los sindicatos franceses que van a confluir en una izquierda cristiana, ¿no? Y comienza a publicarse los escritos del joven Marx. Piensen ustedes que hay un marxista profundamente católico en Francia llamado ayúdenme, el profesor de Martha Harnecker, Luis Althusser,
Luis Althusser, que era católico, comienza a estudiar a Marx, se comienza a difundir los escritos tempranos de Marx, ¿no? Y comienza a generarse un movimiento que va a ir traccionando hacia lo que se va a llamar el Concilio Vaticano II, ¿no? El Concilio Vaticano II que se va a enunciar a partir del año 62, o se va a comenzar a desarrollar entre el 62 y el 65. Entonces la primera idea que quiero dejar es que hay una revolución interna del cristianismo católico europeo y que eso va a tener como corolario, como auge, como gran en la cresta de la ola, como la frutilla del postre va a ser el Concilio Vaticano II. ¿Está? Primera idea. Ahora, ¿por qué digo europeo? Porque al mismo tiempo que se va dando eso, va a emerger lo que Alfred Sauby, un geógrafo francés, llamó el tercer mundo. Van a emerger las luchas anticoloniales. Fundamentalmente, los símbolos van a ser en África, va a ser Argelia. Y piensen ustedes en Frantz Fanon y los condenados de la tierra, ¿no? En Asia va a ser Vietnam, ¿no? Y piensen ustedes en Ho Chi Minh, ¿no? Y en América Latina va a ser la Revolución Cubana. Y ahí aunque suene redundante, voy a decir, piensen ustedes en Fidel Castro y el Che Guevara, ¿no? El tema es que entonces en el tercer mundo, en la periferia, en lo no europeo, hay otras exigencias que son anteriores al concilio. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces son anteriores al concilio. Ahí estoy escuchando un ruido. Si alguien tiene su micrófono encendido, por favor apáguelo. Gracias, ¿no? Entonces, en América Latina, el hito es la Revolución Cubana. Y vamos a situarnos históricamente. 1959. El concilio es 1962. O sea, que en América Latina ya está por delante la exigencia ético-política antes que la exigencia ético-teológica. Y la exigencia es la liberación. ¿Sí? Entonces, ni siquiera el CELAM es un invento de mediados de los años 50, ¿no? Porque había toda una discusión interna en la iglesia. Estaba la oficina de América Latina. No se sabía si era América Latina, si era Hispanoamérica. Había todo como se diría en Argentina, había todo un bardo, todo un barullo para saber cómo se estructuraba. Y recién, a mediados de la década del 50, se crea el CELAM, ¿no? Y el CELAM tiene a sus dos grandes padres tutelares, que vale la pena recordarlos, ¿no? El primer presidente del CELAM, ¿quién se acuerda? A ver. Veo a Denise con ganas de hablar. No sé, Elder Cámara. No. Monseñor Helder Cámara. Y está el chileno, el obispo de Talca, Monseñor Manuel Larraín. Ellos son los grandes pioneros de esta cosa, ¿no? Y ellos comienzan a generar un diálogo territorial con algo que se está gestando en los cristianos de base, ¿no? Los cristianos de base comienzan a sentir que todas esas exigencias o todas esas demandas revolucionarias no van en contra de su fe. Y comienzan muchos viniendo y muchas viniendo de la juventud obrera católica, la juventud estudiantil cristiana y las comunidades eclesiásticas de base, comienzan a mezclar en su práctica su espiritualidad con la necesidad histórica del momento. Y se comienza a generar una cosa que el señor Michael Levy, o Michael Lowy, o Michael Lowy, como ustedes lo quieran nombrar,
comienza a llamar cristianismo liberacionista o cristianismo de liberación, como se llama en esta jornada. O sea, ¿no? No hay todavía teología de la liberación y hay movimientos de cristianos y cristianas que están pensando que tal vez su cristianismo les exige comprometerse históricamente. Eso no era muy claro en los 50. Eso no era muy claro en los 50. Sí, comienza a ser claro en los 60. Y en ese movimiento de la reflexión teológica, ¿sí? Pero sobre todo de la praxis cristiana, va a haber un referente, un gran referente previo de este movimiento que se va a llamar Camilo Torres. Camilo Torres va a ser como la cresta de la ola, la frutilla del postre de este cristianismo de liberación, ¿no? Él va a estar ahí como el referente. Y piensen ustedes que lo que va a animar a toda una generación es la confluencia de dos santos seculares o dos santos populares. Uno en el 66, que es Camilo Torres, y uno en el 67, que es el Che Guevara, ¿no? Esos dos santos en el santoral popular, ¿no? Piensen ustedes en la canción de Víctor Jara, La Zamba del Che, que dice: San Ernesto de la Higuera le llaman los campesinos, ¿no? Estos dos van a ser los símbolos de una generación de este cristianismo liberador. Y esto va a llevar a que las conclusiones del Concilio Vaticano II comiencen a ser traducidas al español latino. Y van a ser traducidas a partir de estas experiencias. La traducción del Concilio Vaticano II, de las conclusiones del Concilio Vaticano II, se van a dar en 1968, en lo que se conoce como la Conferencia de Medellín, ¿no? En la Conferencia de Medellín, las conclusiones del concilio se van a traducir al español latino y va a ser lo más revolucionario que ha tenido la estructura eclesial en América Latina como estructura en siglos, ¿no? Como estructura. No es que no ha habido expresiones radicales, ¿no? Está Montesinos por allá en el 1700, está Bartolomé de las Casas, ¿no? O sea, en América Latina ha habido expresiones, sí, está Morelos, Hidalgo, en México, ¿no? Ha habido expresiones, pero como estructura comienza a partir del 1968. Y 1968 en América Latina, en el continente que tenía la mayor cantidad de cristianos y cristianas, ¿sí? Es nuestro 1968. Mientras en Francia los estudiantes y Sartre y todo eso, bueno, en América Latina, sí, también está Tlatelolco, ¿no? El movimiento mexicano. Va a estar también el movimiento de Berkeley de los estudiantes en Estados Unidos. En el 69 vamos a tener el Cordobazo en Argentina, pero en el 68, como el simbolismo del 68, va a ser la Conferencia Episcopal de Medellín, el CELAM de 1968, ¿no? En 1968 van a participar teólogos. O sea, vamos a llamar teólogos a los estudiosos, a los profesionales de la teología, ¿no? Van a participar teólogos que participan en calidad de expertos, como en el Concilio Vaticano II participaron expertos. ¿De dónde venía la mayor cantidad de los expertos del Concilio Vaticano II? De la Universidad Católica de Lovaina, ¿no? ¿De dónde venía la mayor cantidad de expertos de la Conferencia Episcopal de Medellín del 68? De teólogos latinoamericanos que habían estudiado en Europa. ¿En dónde? En Lovaina y en Lyon. El gran referente de ese movimiento,
ustedes lo tendrán ya casi, se nos sale de la boca, ¿sí? Es Gustavo Gutiérrez. Y Gustavo Gutiérrez va a escribir en el 1968 un artículo, ¿sí? Que dice reflexiones, aproximaciones acerca de una teología de la liberación. 68. En el 1968, perdido en Europa, un joven estudiante, preparándose para jesuita, español, que había pasado por América Latina y que está estudiando en Frankfurt filosofía, llamado Ignacio Martín Baró, va a escribir una monografía, miren ustedes, en el 1968, donde dice hacia una es posible una teología de la revolución. Y hay una sincronía entre esos dos documentos, ¿no? O sea, la necesidad de pensar hacia dónde ir. Pero esto va a ser entonces una sistematización de 10 años de luchas. Primero está la calle, la práctica y luego la reflexión teórica. Aunque parezca una obviedad, no siempre lo es. A veces la gente cree que la ciencia viene de los científicos. No, la ciencia viene de la realidad. Entonces, la reflexión teológica, ¿sí? Se reflexiona sobre la realidad, pero primero tiene que estar la realidad, si no, no hay reflexión. Entonces, en el caso de la teología, primero está la práctica cristiana liberacionista de los 60 y luego viene la reflexión teórica. El libro Teología de la Liberación, Perspectivas, que es el que de alguna manera va a inaugurar el horizonte, escrito por Gustavo Gutiérrez, es de 1970. ¿Sí? Pero en Brasil, que es lo más grande, el país más grande, es un continente dentro de este continente, cabe 3 veces Europa en Brasil, ¿no? Ya estaba la pastoral de la tierra, ¿no? Entonces, la pastoral de la tierra va a ser un movimiento que va a dar origen a muchas cosas. O sea, lo que quiero decir es que la sistematización de la teología de la liberación va a ser el cristianismo liberacionista y luego la teología de la liberación, pero el cristianismo liberacionista va a ser el movimiento social más grande de América Latina. Y va a ser el más influyente de América Latina, que no se dice porque somos secularistas y eurocéntricos. Pero el cristianismo es el que puso, voy a ponerlo en términos políticos clásicos, y ustedes me disculparán, porque es una reflexión teológica, pero yo ya les dije que no era un teólogo, ¿no? ¿Sí? Los mayores cuadros intelectuales y políticos de esta nueva generación vienen del cristianismo. Y no estoy diciendo del catolicismo, estoy diciendo del cristianismo. Piensen ustedes, Enrique Dussel viene de ahí. Y de ahí viene la ética, la filosofía y la política de la liberación. Paulo Freire viene de ahí, la pedagogía de la liberación, ¿no? ¿Sí? Franz Hinkelammert, ¿no? Que viene de la economía para la vida, viene de ahí. El DEI, el Departamento Ecuménico de Investigaciones, ¿no? Orlando Falsborda, la sociología de la liberación y la sociología comprometida, viene de ahí, de los presbiterianos. Bueno, Camilo Torres ni hablar, que viene de ahí, de ese corazón, y ni hablar del conjunto de teólogos, ¿sí? De teólogos, Gustavo Gutiérrez, Juan Luis II, Leonardo Boff, Clodovis Boff, que luego tuvo una reconversión hacia, como diríamos en términos prácticos, de la Guerra de las Galaxias. Y bueno, gracias Pablo, Ignacio Martín Baró, que va a hablar de la psicología de la liberación, viene de ahí, Ignacio Ellacuría, pero estaba hablando de Clodovis, que usando la terminología de la Guerra de las Galaxias, ¿sí? Terminó atraído por el lado oscuro de la fuerza, entonces se volvió para el otro lado, Clodovis, ¿no? Pero Rubén Alves, ¿no? Hay toda una generación, Pablo Richards, que comienzan a pensar este continente.
y comienzan a pensarlo desde una perspectiva, que es la perspectiva de la liberación. La teología va a ser una de las primeras. Es decir, como producción teórica, la teología de la liberación se incluye dentro de las producciones de ruptura del pensamiento crítico latinoamericano. Teología de la liberación, pedagogía del oprimido, pedagogía de la liberación, sociología del compromiso, teoría de la dependencia, que está un poco en Brasil, una parte en Brasil, la otra parte en Chile, inspirada de la CEPAL o pensada radicalmente desde la CEPAL. Hay todo un conjunto que va avanzando y la teología de la liberación como cuerpo teórico, la gran inteligencia es que abreva, toma los avances de las ciencias sociales, no repudia las ciencias sociales, porque entiende que la teología es una experiencia que tiene que ser contextual y entonces hay que responder a las necesidades del contexto. Entonces no se trata solamente de un ayornamiento. No se trata en América Latina de abrir las ventanas de la iglesia para que entre el aire fresco. No. ¿Sí? Hay que abrir las ventanas, pero después de que abren las ventanas entra el barullo, entran los reclamos de la calle. Entonces hay que asomarse y hay que salir de la casa a ver qué es lo que está pasando. Entonces es una teología que se descentra. Es una teología que se descentra, ¿no? Entonces, esta teología que se descentra, ¿no?, va a adelantar una interpretación del evangelio situado que va a ser una interpretación ético-política. Esa interpretación ético-política va a comenzar a cuestionar la universalidad del discurso cristiano europeo. O sea, para poder pensar la teología de la liberación desde América Latina, ¿sí?, comienza un proceso de descolonización epistemológica. Y eso va a ser uno de esos grandes centros de pensamiento, va a ser el Centro de Formación Pastoral del CELAM en Quito, dirigido por Monseñor Proaño. Ahí se va a comenzar a repensar y van a hacer el CEILA, el Centro de Estudios de la Historia de la Iglesia de América Latina, ¿no? El CEILA va a comenzar a repensar. Ustedes, hay 25 volúmenes, 25 tomos de la historia de la Iglesia en América Latina que se hicieron en los años 70 y 80, ¿no? Que se comienza a estudiar cuál es el lugar de América Latina en la historia de la Iglesia y cuál es el lugar de la Iglesia en la historia de América Latina. Hay una versión resumida de esas discusiones que se llama 1992, 500 años de 500 años de Iglesia, colonización y liberación de Enrique Dussel, ¿no? Donde él va haciendo una reflexión histórica de este tránsito. Entonces, es necesario la teología de la liberación adelante una descolonización epistemológica de la teología, porque se sitúa desde América Latina. Y entonces, desde afuera de América Latina, ¿sí?, puede ver su particularidad. Y entonces, al ver su particularidad, comienza a echar mano de las ciencias sociales que habían sido de alguna manera despreciadas. Y comienza a reencontrarse con su tradición. No hay nada más jodido, perdón por el casticismo, no hay nada más complejo, no hay nada más desafiante que ser cristiano o cristiana. Y sin embargo,
no estudiamos tanto nuestra tradición como deberíamos. Entonces, estamos en manos, en muchas ocasiones, estamos en manos de personas que son curas, monjas, obispos, cardenales, ¿sí?, que no estudian, o pastores evangélicos que no estudian. También los hay los que estudian, ¿eh? No estoy generalizando, pero a veces tú vas a una parroquia un domingo a escuchar un sermón y, como dicen en Argentina, mamita querida, lo que uno tiene que escuchar. Y entonces ser cristiano, ser cristiana nos exige estudiar nuestra tradición, agarrar la Biblia y estudiarla, estudiarla. Ahora, esto implica entonces para la teología de la liberación que no era suficiente la catequesis. Entonces es necesario repensar la pastoral, repensar la catequesis, repensar la cristología, repensar la mariología. Por eso es una teología, porque comienza a repensar todo. ¿Desde dónde? Desde lo que epistemológicamente se conoce genéricamente como el locus, ¿no? El lugar de enunciación. ¿Y cuál es el lugar de enunciación de la teología? El lugar de enunciación de la teología de la liberación es el pobre, el pueblo pobre y oprimido. Desde ese lugar, si yo miro el mundo desde ese lugar, si yo miro la teología desde ese lugar, me sale otra teología. Y el mito fundamental de la teología de la liberación, lo ha dicho Rubén Alves, lo ha dicho Franz Hinckelhammer, lo ha dicho Leonardo Boff, ¿no? Lo han dicho todos, la gente seria, ¿no? La gente seria, digo, la gente seria que estudia seriamente estos temas, ¿sí? El mito fundamental es el mito del Éxodo. Porque en el Éxodo están todas las claves de la liberación. Todas. De hecho, ustedes pueden ver, hay un texto muy interesante de Enrique Dussel que se llama justamente así, El mito del Éxodo de la teología de la liberación. Y miren ustedes, ¿sí?, que está el imperio, los dominados, el proyecto mesiánico, el profeta, la salida, el pasaje, ¿no? El Pesaj, la Pascua por el desierto, ¿sí? Y la esperanza de la tierra prometida. La esperanza de la tierra prometida que según la Biblia dice que emana leche y miel, ¿no? Y que tiene las uvas más grandes y que tiene los ríos más lindos y lo más frondoso. Me siguen, ¿no? No estoy inventando eso, ¿no? Por las dudas está en el Éxodo, ¿no? Si ustedes escuchan en algún momento, buscan en YouTube y escuchan el himno del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el FSLN, dice: adelante, marchemos, compañeros, avancemos a la revolución, ¿sí? Nuestro pueblo es el dueño de su historia, arquitecto de su liberación, no sé qué, y en un momento dice: vamos caminando hacia la tierra donde emana leche y miel. Ah, ¿de dónde sacaron los sandinistas de leche y miel? ¿Sí? Entonces, hay un horizonte, el mito del Éxodo es el mito fundamental, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los principios claves? Voy a nombrar 6 principios claves de la teología de la liberación. Primer principio, en esto me voy a guiar en un pensador contemporáneo, en un estudioso contemporáneo mexicano llamado Luis Martínez Andrade, que escribió un libro hermosísimo donde analiza el pensamiento de Leonardo Boff. El libro se llama
ecología y teología de la liberación, ¿no? Él dice que la teología de la liberación tiene 6 principios claves, ¿no? Primero, defiende las libertades modernas, ¿no? Que surgieron al calor de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad, democracia, secularización, que no es lo mismo que secularismo, y la separación de la iglesia y el Estado, ¿no? Segundo, ¿no? Reconoce y adapta las ciencias sociales, el instrumental de estudio de las ciencias sociales, que le permite tener un tránsito epistemológico. La teología de la liberación va a transitar de la teoría de la estratificación social, que es propia de la doctrina social de la Iglesia, ¿sí? Las capas sociales que se articulan hacia el bien común, un poco inspirados en la teología, en la filosofía y la teología de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Por la de clases sociales. Hay un libro de Joseph Ferraro, que está en México, que se llama Doctrina Social de la Iglesia y Capitalismo. Y habla de cómo el marco teórico de las capas sociales ha hecho que se denuncie verbalmente el capitalismo, pero se combata el marco teórico que combate el capitalismo. Entonces esa contradicción hace que esté como entrampada en la propia doctrina social de la Iglesia. Por eso la teología de la liberación trasciende el discurso aún más radical de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y esto lo hace a partir del reconocimiento y la adopción del instrumental analítico de las ciencias sociales, que le permite desmarcarse de la mera especulación idealista. Tercero, estoy hablando de los principios claves. Defiende las libertades modernas, adopta y reconoce y adapta el instrumental analítico de las ciencias sociales. Tercero, asume el pensamiento crítico para analizar sociohistóricamente las estructuras. Acuérdense que la teología de la liberación, desde la Conferencia Episcopal de Medellín, lo que se comienza a hablar es del desorden ordenado y del pecado estructural, de la violencia institucionalizada. No sé si les suenan esas palabritas claves, ¿no? Para estudiar la estructura de ese pecado hay que tener un instrumental, y el instrumental tiene que ser el pensamiento crítico, ¿no? Porque la teología al final es un discurso sobre la vida. Entonces, si es un discurso sobre la vida, hay que entender en qué estructura se desenvuelve la vida de las personas concretas. Por lo tanto, es una teología que no rehúye a su posicionamiento ideológico. O sea, es una teología, vamos a decirlo así, es una teología parcial. No es neutral, es parcial, ¿sí? Y parcialidad no es lo mismo que pretensión de objetividad. Y aquí hay toda una crítica a la epistemología dominante positivista que dice que hay que ser objetivo y neutral. Y no se puede, nadie es neutral, nadie. ¿Sí? Aunque nos quieran decir una interpretación errónea de la expresión al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahí no hay una lectura neutral, pero no me voy a meter en esa interpretación evangélica porque si no me desvío del camino, ¿no? Cuarto, comprende que el pobre es la categoría analítica y no es solamente económica. El pobre es el punto de partida, ¿no? Y si el pobre no es solo pobre, es oprimido, entonces el único camino es la liberación, ¿sí? Y ese proceso de liberación tiene que ser entonces teológico e histórico. Entonces es una teología históricamente situada, ¿no? Quinta clave, ¿sí?
La lucha fundamental es contra la idolatría. Y esa idolatría, miren, luchar contra la idolatría es el fundamento del profetismo. Entonces, el enemigo, vamos a decirlo así, el enemigo de la fe no es el marxismo, el psicoanálisis. El enemigo es la idolatría. Los dioses hechos por la mano del hombre, sean celestes o terrestres. Si uno piensa en la teología de la liberación, comienza a encontrar ídolos, el mercado, la seguridad nacional, las fuerzas armadas y una cosa abstracta que se llamó la civilización cristiana occidental. Entonces, la idolatría significa negar la soberanía popular y someter al pueblo a la opresión. Porque Dios, desde la tradición judeocristiana, es un Dios de vida y los ídolos someten a la muerte. Entonces, el Dios de la vida no es totalmente contrario a los ídolos de la muerte, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que ya está desde el Antiguo Testamento la lucha contra la idolatría, porque solamente los esclavos y los opresores son idólatras. La sexta clave interpretativa es que comprende que la lucha por la liberación es teológica, trascendente, escatológica, pero también es histórica. Es decir, que no hay que rehuir al compromiso concreto histórico. Estas 6 claves van a generar un conjunto articulado de críticas, 3 críticas fundamentales de este discurso teológico de liberación, ¿no? Se critica el dualismo, la teología dualista tradicional, ¿no? Que habla del cielo, ¿no?, y de la tierra como entes separados y a la vez del cuerpo y el alma como entes separados. El dualismo grecorromano, el dualismo cartesiano, el dualismo agustino es profundamente criticado por la teología de la liberación. Y se trata de retomar el sentido de la totalidad. De la totalidad. No me puedo extender para mostrar el sentido de la totalidad que está presente desde la tradición judeo-cristiana. No tiene nada que ver con lo griego, ¿no? De hecho, piensen ustedes, ¿sí? Los semitas hablan del monismo antropológico. Y esta idea de la totalidad se va a expresar incluso la lógica de la totalidad, que sigue un criterio, ya no sigue el criterio medio-fin, sino el criterio vida-muerte, alcanza la naturaleza. Por lo tanto, por ejemplo, le permitió a Leonardo Boff hablar de la teología ecológica y le permitió a François Hutar hablar del bien común de la humanidad. Entonces, primera crítica, crítica del dualismo. Segunda crítica, crítica de la cristiandad o de la iglesia institucional, del Vaticano, ¿no? Porque ellos entienden, recuperando la tradición, que una cosa es la cristiandad como cultura de dominación instaurada a partir del siglo IV con el pacto con el emperador Constantino, y otra cosa es el cristianismo como relato de fe de los oprimidos y los esclavos. Una cosa es Pablo y otra cosa es el Vaticano. Entonces, mientras la cristiandad pone el énfasis en la ortodoxia, en la recta doctrina, la teología de la liberación va a poner el énfasis en la ortopraxis, la recta acción. Y entonces, ¿sí? Son lugares distintos. Y la tercera crítica va a ser una crítica profunda a la sociedad burguesa industrial y del capitalismo.
¿no? Porque la sociedad burguesa, el ordenamiento social burgués promueve el individualismo, promueve una fe privatizada, promueve la acumulación del capital y promueve la cosificación o la objetivación. Y usted no puede amar a un otro si ese otro es una cosa, ¿no? Y a la vez, miren, impulsa el progreso y genera un culto al crecimiento y al cálculo económico. Entonces, la teología de la liberación, al hacer una crítica, exige la abolición y adelante una denuncia moral y social de la estructura social pecaminosa, del pecado estructural, porque considera que es un sistema injusto y malvado, ¿no? Entonces, ya para ser responsable con el tiempo, y abrirle espacio a las preguntas, ¿no? La teología de la liberación va a ser toda una relectura de la Biblia a partir de los oprimidos. Va a generar la Biblia pauperum, como le llamaba el marxista Ernst Bloch. Ernst Bloch es un hombre que fue muy influyente en los primeros teólogos de la liberación. Hay tres grandes autores marxistas que fueron muy influyentes en los primeros teólogos de la liberación, ¿no? Antonio Gramsci, Ernst Bloch y ya se me olvidó, pero me va a salir después, ¿no? Pero vamos a decir que Ernst Bloch, hay un libro hermoso que ustedes pueden leer que se llama Ateísmo en el cristianismo, ¿no? Y después hay otro muy maravilloso en 3 tomos que se llama, miren, y digo marxismo, wow, nos asustamos todos porque apareció el diablo, y se llama, ¿sí? Principio Esperanza. Y él va a pensar que la esperanza es el fundamento de cualquier proyecto de transformación. Y el tercero es Walter Benjamin. Ernst Bloch, Antonio Gramsci y Walter Benjamin, ¿no? Entonces, fundamentalmente, pues, lo que quería compartirles en este momento, en esta intervención, para abrir el espacio a las preguntas, es que la teología de la liberación es una sistematización de una práctica, ¿no? ¿Cómo hacer de cara a estos tiempos para revitalizar la teología de la liberación? Puede ser una gran pregunta. Hay grandes preguntas. El Papa Francisco es un teólogo de la liberación. La teología de la liberación es aprobada por el Vaticano. Son grandes preguntas que yo también quiero tener respuestas, ¿no? No las tengo. Hay pistas, puede haber pistas, ¿no? Pero si queremos pensar la teología de la liberación de cara a los tiempos presentes, ¿no? Lo primero que hay que pensar es dónde está nuestra práctica en la realidad. Sin práctica no hay teoría. Y acuérdense ustedes, voy a citarles a otro demonio, un pequeño Belcebú, ¿no? Que se llamaba Vladimir Lenin. Vladimir Lenin decía que sin práctica, sin teoría revolucionaria, no había práctica revolucionaria. Pero sin práctica revolucionaria era imposible la teoría revolucionaria, ¿no? Y ahora les voy a citar un santo, porque como decía mi abuela, el que reza y peca empata. Y cierro aquí y abro para ustedes. Un santo llamado Santiago del Nuevo Testamento, la carta de Santiago. Y dice Santiago, la fe sin obras es una fe muerta. Muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te demuestro mi fe. Podemos ser teóricos de la teología de la liberación, pero por más de que le metamos cacumen a esto, si queremos repensar nuestro proyecto cristiano para el siglo XXI, hay que partir necesariamente de repensar cuál es la práctica y dónde está el pueblo y dónde estamos nosotros y nosotras respecto de ese pueblo. ¿Sí? Tenía muchas cosas más para decir, pero prefiero que si hay alguna que salga en la conversación. Así que Pablo y Mario quedamos en sus manos para la dinámica.
muchísimas gracias en verdad por lo compartido. Y sí, sin más, ¿verdad? Abrimos el espacio para el diálogo. Este recorrido primero histórico y luego estas herramientas incluso metodológicas que aquí Nicolás viene a bien compartirnos, pues nos pueden mover. Ya hay algunos comentarios, ¿verdad? En el chat. También podemos seguir escribiendo allí algunas preguntas, etcétera. Y también abrir el micrófono. Si levantamos la mano, lo podemos ir haciendo así, y si no, de manera libre también, ¿verdad? Entonces, adelante, adelante quien guste. Puede hacer uso del micrófono y del chat. Estamos pendientes. Ejemplo, bueno, una pregunta tal vez Que un poco preguntó en el técnica. chat sobre el nombre del autor del libro Ecología y Teología de la Liberación. Sí, correcto. Angélica, Hola, Angélica pregunta. ¿se escucha? Sí, sí, sí se escucha. Sí, preguntó por el autor del libro de Ecología y Teología de la Liberación. Se llama Luis Martínez Andrade. Gracias. Luis Martínez Andrade. Eso es para anotar. A lo mejor, a mí me quedaba la duda, Nicolás, si puedes, en definitiva, por ejemplo, podemos ir viendo como los orígenes, ¿no? O los precedentes de esta teología, precisamente pues en este marxismo europeo y todos aquellos que luego vienen aquí a América Latina, se topan con la realidad, hacen esta relación con lo que han estudiado allá en Europa. Me queda la duda. Se mencionó, por ejemplo, a Bartolomé de las Casas, a algunos otros pues que han estado aquí en América Latina. Pero me pregunto yo, no sé si podamos profundizar un poco más en estos precedentes latinoamericanos, ¿verdad? ¿Qué experiencias? La Revolución Cubana, ya se dijo ese hito, por supuesto, pero me pregunto yo si pudiéramos profundizar en estas experiencias latinoamericanas, ¿verdad? Que posibilitaron en definitiva la teología de la liberación. Yo lo pregunto, o no sé, a lo mejor pido esta profundización, porque como tú ya bien nos comentabas, ¿no? La práctica la práctica en la realidad que precede a la teoría, solo pudo haber sido, digamos, la tierra fértil, que es América Latina, que recibió estas ideas europeas, pues el marxismo que viene bien pudo haberse encontrado, ¿no? Esta relación aquí. Entonces, digamos, ¿cuál fue esta tierra fértil latinoamericana, ¿verdad? En donde pudo nacer esto. No sé si me explico. Sí, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario para ir juntando un par de ideas y poder avanzar. Ay. Adelante, Lisbeth. A mí me gustaría que ampliaras, digamos, el por qué la teología de la liberación supera la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia, bueno, como a fin de cuentas es muy, muy antigua, ¿cierto? Es todavía muy dualista en las expresiones de hoy, en los avances que ha tenido. Y bueno, sí, me gustaría escucharte. Gracias, Lisbeth. No sé si hay alguien más que tiene algún comentario, alguna. Bueno, yo nada más es como una inquietud que me surge después de escuchar otros conversatorios aquí o a otros ponentes en este, digamos, en este mes sobre teología de la liberación. Me surge la inquietud de por qué los detractores dentro de la iglesia fueron como tan, no sé qué palabra utilizar, tan duros, tan enconados en contra de la teología de la liberación. No sé si fue algo tan simplista como su origen marxista, ¿no? O sea, tú hace ratito mencionabas
Salió Marx, ya salió el demonio. Entonces, ¿era solo esto o qué otra cosa le puso un freno tan tremendo y una publicidad tan mala a la teología de la liberación dentro de ciertos ámbitos eclesiales? Sería mi pregunta. Gracias, Eva. Bueno, voy a tratar de tomar estas tres y abrimos para una nueva ronda, ¿sí? Si les parece. Entonces voy a comenzar, voy a tratar de responder articulado para evitar así como uno, ¿no? Sin embargo, voy a hacer alusión a la pregunta de Pablo, a la pregunta de Lisbeth y a la pregunta de Eva, a la invitación de Pablo de ampliar, ¿no? La teología, la experiencia cristiana comprometida en América Latina, ¿sí? tuvo 20 años, desde mediados de los 60 a mediados de los 80. ¿No? 20 años. Piensen ustedes, ya nombré yo la Pastoral de la Tierra en Brasil, ¿no? Pero también piensen ustedes que el MAPU, el movimiento popular, que luego se va a unir a la Unidad Popular de Chile, de Salvador Allende, es una ruptura de la democracia cristiana, ¿no? Es una ruptura radicalizada de la democracia cristiana en Chile, ¿no? Que se va a unir, va a terminar unida alguna sección al MIR, al Movimiento Izquierda Revolucionario, ¿no? Sí. El símbolo de esa mayor radicalidad es Camilo Torres. ¿Cómo es posible que un cura se vaya a la guerrilla diciendo que es un deber cristiano? O sea, ¿no? El cristianismo liberador, el cristianismo liberacionista de liberación, el cristianismo liberador, trastoca los fundamentos de un cristianismo colonial que llevábamos establecido en América Latina desde la conquista. Esa imagen de la cruz y la espada, ¿no? Que ya parecía como una primera disputa en la disputa de Valladolid en 1550 entre Juan Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, ¿no? Comienza a ser presente. Y Camilo Torres es la experiencia más dramática. Piensen ustedes que no es gratis que se haga en Medellín la conferencia y que antes de Medellín se haga el Congreso Eucarístico, ¿no? En Bogotá, en el 1968, y que venga el Papa Pablo VI y que tan pronto baje del avión diga: entiendo que muchos cristianos tienen urgencia de cambio, pero no es por la violencia, ¿no? Y que después los obispos del concilio, los obispos de la conferencia de Medellín digan: si los ricos no ceden y no comparten, los pueblos van a tener la tentación de la violencia y nosotros no los podemos detener. Imagínense que la violencia parece como una tentación, ¿no? No hay una condena de los obispos latinoamericanos, ¿no? Y esto es una gran reflexión, porque uno de los puntos, Eva, uno de los puntos de la crítica a la teología de la liberación es justamente el tema de la violencia, de la relación con la violencia. Pero el tema ¿Quién habla? ¿No? Pero el tema fundamental es que en América Latina hay prácticas que comienzan a mover los cimientos de lo que entendíamos por cristianismo. Hay una canción muy bonita de Ali Primera, un cantor venezolano, que se llama No basta rezar. No basta rezar, hace falta muchas cosas para conseguir la paz, ¿no? ¿Sí? No basta rezar, ese es el sentido de un nuevo horizonte de la teología. Entonces, en Brasil tenemos
la pastoral de la tierra. En Argentina vamos a tener una experiencia que se llama el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. En Perú está el movimiento también el movimiento ONIS, la organización ONIS, de la cual hace parte Gustavo Gutiérrez. En Colombia está el movimiento de Golconda, ¿no? De los curas de Golconda. En Chile están los cristianos por el socialismo, que se genera una gran convergencia ahí y que termina tomándose la Catedral de Santiago. Y que cuando va Fidel Castro de visita a Chile, se reúne con los cristianos y generan un diálogo, ¿no? En Bolivia está el hecho del comando en el cual participó el padre Néstor Paz, ¿no? Que también va a ser un cura que termina muriendo en la guerrilla, ¿no? Y en Centroamérica va a estar la experiencia de los cristianos en Nicaragua, en el Frente Sandinista, y los cristianos en El Salvador, en el Frente Farabundo Martí. Piensen ustedes, ¿sí? Cuando decimos Nicaragua, en Ernesto Cardenal, en Fernando Cardenal, ¿no? En todo el movimiento de las comunidades eclesiales de base, en el propio Omar Cabezas, y ustedes han leído el libro La montaña es algo más que una inmensa estepa verde. Omar Cabezas ahí va a contar cómo viene de una tradición de cristianismo de las comunidades eclesiales de base y cómo eso va a confluir con la revolución sandinista. No estoy hablando de lo que es Ortega hoy y esta vergüenza histórica de Daniel Ortega, ¿no? Me estoy refiriendo a la revolución sandinista de los 70, que es otra cosa, ¿no? Y piensen ustedes en los hermanos Mejía Godoy y la misa campesina de Nicaragua, ¿no? Y todo lo que despertó Nicaragua con la gran pancarta cuando visitó Juan Pablo II Managua, que decía: bienvenido su santidad a Nicaragua, territorio libre, gracias a Dios y a la revolución. ¿No? Gracias a Dios y a la revolución. O sea, hay un conjunto de prácticas que lleva también a la conversión de un sector eclesial. Tal vez la mayor conversión por el impacto de la época va a ser la de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Era un obispo totalmente conservador y que va a terminar convertido, asesinado en la iglesia después de que el día anterior dijo: si los superiores les ordenan disparar, yo en nombre de Dios les ordeno que no maten a su pueblo. Y lo mataron a él. Pero después tenemos un conjunto también de curas que van creciendo en esta búsqueda, algunos venidos de Europa, y otros generados en la propia realidad latinoamericana, en la tierra latinoamericana. Porque Pablo, puede ser que la semilla de la teología crítica venga de Europa, pero el territorio latinoamericano fue el que parió una cosa distinta a la doctrina social de la iglesia. ¿Sí? Y piensen ustedes, por ejemplo, en Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca, con don Iván Illich, que también era cura, y que termina llegando a México y funda el CIDOC, el Centro de Información y Documentación Intercultural de Cuernavaca. Piensen ustedes en, ya dije, Monseñor Helder Cámara, don Helder, que decía: cuando yo reparto comida a los pobres me llaman santo, pero cuando pregunto por qué hay pobres me llaman comunista, ¿no? Piensen ustedes en el taita, como el tata, como le dicen en los sociles, el tata, el Samuel Ruiz. De San Cristóbal, el tata Ruiz. El tata Samuel Ruiz. Piensen ustedes en el taita Proaño, el obispo de los indios en el Ecuador. ¿Sí? Piensen ustedes en Monseñor, en los curas palotinos asesinados en Argentina. O sea, hay una tradición que se remonta a Bartolomé, que se remonta al obispo del Potosí, de la colonia, que se remonta a Morelos Hidalgo, pero que va confluyendo
como decía un obispo argentino, ¿no? Teniendo un oído en el pueblo y otro en el evangelio. Entonces, si yo leo el evangelio del sufrimiento de los pobres, otra cosa me sale. Entonces hay como un diálogo de conversión de ciertos sectores cristianos que terminan vinculados con el movimiento popular que está luchando, ¿no? De ahí que el presupuesto más revolucionario que tenía la iglesia, de más avanzada que tenía la iglesia jerárquica, que se llamaba la doctrina social de la iglesia, y eso es un poco la pregunta de Lisbeth, ¿no?, sea insuficiente para explicar lo que pasa en América Latina. Termina siendo insuficiente para explicar lo que pasa en América Latina, ¿no? Porque el problema no es el comunismo. Piensen ustedes que la primera encíclica de la doctrina social de la iglesia fue promulgada por León XIII y fue promulgada porque los comunistas le estaban sacando los fieles de entre los obreros a la iglesia. ¿Qué hacemos? Entonces la iglesia comienza a pensar una doctrina social reactiva, no propositiva. ¿Cómo hacemos para defendernos del comunismo? ¿Cómo hacemos para defendernos del comunismo? Entonces no se hace una lectura ni siquiera del marxismo para ver qué está cerca o qué está contrario a la tradición. No, se hace una lectura de Occidente. Y esa lectura de Occidente denuncia el capitalismo retóricamente, pero no lo enfrenta. Y si uno denuncia, pero no enfrenta, es como Kiko. Yo supongo que todas ustedes han visto El Chavo del Ocho. Es como Kiko cuando dice chusma, chusma, chusma y le saca la lengua con la pelota. Pero no hace un joraca con eso. Y si usted no hace nada con eso, si usted descubre que el pecado estructural, lo denuncia, pero no hace nada, traiciona el principio de la ortopraxis. Pablo, el apóstol, decía denunciar y anunciar, las dos tareas del cristiano. Si usted solo denuncia, pero no anuncia, y la anuncia es con la experiencia. Por eso la teología de la liberación va a trascender la doctrina social de la iglesia, porque no le tiene miedo al marxismo como marco teórico. Mire, le recomiendo un libro, yo ya creo que lo dije, pero no importa. Se llama Las metáforas teológicas de Marx, y lo escribió el señor Enrique Dussel, ¿no? Ustedes entran a la página www.enriquedussel.com. Hay una sección que se llama Obras y están todos sus libros para descarga gratuita. Entre esos están las metáforas teológicas de Marx. Ahí va Mario, ¿no? Perdón. Entonces, en ese libro lo interesante es que en la introducción que hace a la edición de 1993, Dussel dice, estando en la Asamblea de la ONU, con Helder Cámara, con Don Helder. Don Helder nos dijo a un conjunto de católicos que estamos alrededor de él, hay que leer a Marx como Santo Tomás leyó a Aristóteles, línea por línea, palabra por palabra, para ver qué de eso es contrario a nuestra tradición. Y dice Dussel, yo cumplí la tarea de Don Helder. Perdón, Nicolás, tu micrófono se cerró. Si lo puedes abrir, ahí está. No, me silenció desde el administrador. ¿Se escucha ahora? ¿Sí? Entonces, ¿no? Hay una tradición teórica que el problema es que es difícil de explicar, pero ellos se quedan, la doctrina social de la iglesia incorpora la teoría del derecho primario, el derecho secundario y el bien común de Santo Tomás, lo incorpora, pero lo edulcora. Entonces no lo lleva a la radicalidad. Y al no llevarlo a la radicalidad, lo que termina siendo es una crítica estética, estilística. Entonces se critican los excesos y no la lógica.
Y al criticar los excesos y no la lógica, la crítica tiene un límite. ¿Se entiende, Lisbeth, un poco lo que, de acuerdo a tu pregunta? La teología de la liberación trasciende, ¿no? Y esto, ¿sí? Aquí va la pregunta. Entonces, sí, Eva, la pregunta de Eva, claro, desde ese lugar hay una crítica profunda, hay un cuestionamiento profundo, ¿sí? Porque la teología de la liberación, al ser hija de un movimiento popular, ¿sí? O sea, no es un movimiento intelectual del cual se funda luego un movimiento, sino es al revés, es un movimiento el que anima una reflexión teológica, ¿no? Es una crítica contra la estructura tradicional de la iglesia que gobernó, se gobernó desde el Vaticano. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, ¿no? Piensen ustedes que va a criticar la autoridad vaticana y va a criticar el capitalismo. Por lo tanto, el Vaticano, asumido el papado Juan Pablo II, ¿sí? Va a coincidir en el proyecto con Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Va a coincidir y van a defender lo que ellos llaman la cultura cristiana occidental, la civilización occidental cristiana. Y van a combatir el marxismo. Y tanto los Estados Unidos, a partir, por ejemplo, si ustedes siguen los documentos de Santa Fe, los documentos de Santa Fe desde la misión Rockefeller dice que uno de los principales enemigos de la seguridad nacional de los Estados Unidos es la teología de la liberación. Y por eso hay que combatirlo e instalar sectas. Por eso hoy tenemos la teología de la prosperidad, y tenemos al señor Bolsonaro, y tenemos a todos esos cristianos que apoyan a Álvaro Uribe y al uribismo en Colombia, y los que apoyan aquí en Argentina el macrismo, ¿no? Y los que apoyan en Centroamérica, ¿no? Al actual gobierno de Bukele en El Salvador, ¿no? Hay una avanzada, pero esa avanzada se sembró en América Latina hace 50 años, como una estrategia. Y por el otro lado viene la tenaza de la pareja, del tándem Ratzinger-Bostila, que cuestionó, censuró, prohibió, persiguió a la teología de la liberación, obligó a que no se enseñara teología de la liberación, ¿no? Y condenó a sus mayores exponentes. Acuérdense que por ahí pasó don Pedro Casaldáliga también. Y le recomiendo una película que hasta hace un tiempo estaba en YouTube, que es muy hermosa, que se llama Pies Descalzos sobre la Tierra Roja, que es un documental, es una ficción sobre don Pedro Casaldáliga, que es uno de los grandes profetas de este continente, ¿no? Entonces, mientras, ¿sí? El Vaticano censuraba, el imperialismo mordía. Y tuvimos 30 años de esa guerra, 30, hasta el proyecto de nueva evangelización de Juan Pablo II. Durante el gobierno de Juan Pablo II, y que se extendió con el de Ratzinger, con el de Benedicto XVI, hubo toda una conservatización de la iglesia. Todos los obispos progresistas fueron reemplazados. Comenzó a tomar un lugar destacado en el Opus Dei. Los legionarios de Cristo, todo lo más retardatario comenzó a ocupar los lugares claves de la iglesia. Y en América Latina, el CELAM pasó a ser gobernado por un paisano mío desagradablemente, tristemente célebre, llamado Alfonso López Trujillo. Alfonso López Trujillo era nombrado en el mundo de los teólogos de la liberación, decían, nuestro Ginés de Sepúlveda. Para que ustedes se den cuenta de una metáfora histórica de la disputa, ¿no? Ahí llegó nuestro Ginés de Sepúlveda. Entonces, el poder religioso y el poder militar, Juan Pablo II y Ronald Reagan, presionaron la teología de la liberación bajo el discurso de la lucha anticomunista. Y encubrieron la gran denuncia con el marxismo. Piensen ustedes el texto del Vaticano, instrucciones sobre algunos aspectos de la teología de la liberación, de Carl Ratzinger, ¿no? Sí.
que dice que eso no es una teología, que eso es marxismo, que eso es ideología, ¿no? Y que además aprueba la violencia. Porque lo que queda fuera del discurso analítico del Vaticano es la violencia estructural. Y si ustedes ven, hay una conversión de Medellín a Puebla y luego hay una conversión de Puebla a Aparecida. Va cambiando el discurso. Por eso es importante esta conferencia de ahora, porque puede ser que se abra una nueva oportunidad. No estoy diciendo aquí que triunfó la teología de la liberación con Francisco. Lo que estoy diciendo es que hay una primavera eclesial, como se ha llamado. Y esa primavera eclesial, miren ustedes, está antecedida de una primavera política americana. No se puede pensar nada de esto sin todo lo que pasó desde el finales de los 90 hasta hoy. Desde el gran macroecumenismo del 92, del macroecumenismo popular de 1992 en contra del quinto centenario, hasta hoy. ¿No? No sé si respondo las preguntas, pero estaba tratando un poco de situar para decir, claro, al final el riesgo, Eva, y ahí le doy la palabra a Mario, que levantó la manito, el riesgo, ¿sí?, es que detrás de un discurso de defensa de la ortodoxia, lo que puede haber es una crítica de la práctica cristiana sincera. O sea, la crítica y la persecución a la teología de la liberación termina siendo el discurso ortodoxo de la Iglesia romana, mordiendo las bases fundamentales de la espiritualidad que animan la práctica cristiana desde sus orígenes, desde el libro de los Hechos de los Apóstoles. Muchísimas gracias, Nicolás. Ya en parte ya respondiste lo que quería preguntarte, pero igual algo sumaré. También quien guste sumar sus preguntas, ya tenemos unos pocos minutos, pero igual que es que las puedan decir, ¿no? Aunque quizá no tengamos el tiempo para continuar la conversación, todavía nos queda el próximo martes, bueno, otra sesión, ¿no?, con la doctora Gabriela González. Me gustó muchísimo esto, Nicolás, que decías, y creo que es como parte de la actualidad, ¿no?, de esta invitación de la teología de la liberación. Creo que nosotros seguimos confundiendo nuestro cristianismo con esto que mencionabas de la cristiandad, ¿no? De la cultura institucional. Y creo que no solamente eso, sino los intereses políticos que hay detrás de eso, ¿no? En esta pues cercanía, ¿no?, del capitalismo con la institución, ¿no? Y recordaba antes, bueno, estas sentencias que escuchaba en muchos lados y todavía se siguen escuchando en los lugares menos esperados, donde se supone que tendría que ser otra la línea, en que hablan de la muerte de la teología de la liberación, ¿no? Quería recordar al que ahora es el cardenal de la Ciudad de México, que será justo donde se recibirá a la asamblea eclesial. Decía antes de Francisco que la teología de la liberación ya estaba muerta, y creo que ahora pues es otra lectura, ¿no?, de nuestro tiempo, simplemente pues creo en la acogida que se ha dado a Gustavo Gutiérrez, a Leonardo Boff, pero más allá como de estas discusiones que podrían dar la cara de discusiones intraeclesiales, ¿no?, dentro de la iglesia, quisiera como traer el tema sobre la amenaza, ¿no? Un poquito en este cuestionamiento sobre la actualidad de la teología de la liberación y de todos los movimientos de liberación, es qué tan pertinentes son, ¿no? ¿Qué tanto necesitamos liberación, ¿no? Y pensando que quizá en estas décadas, ¿no?, 70s, 80s, era otra la situación, y no sé si nos confundamos y de repente podamos pensar que estamos en tiempos democráticos, ¿no?, o en que ya no es necesaria la revolución, o incluso que ya no es posible. Pero creo que también pues estamos en tiempos de crisis profundas, ¿no?, quizá incluso más fuertes que en ese momento, ¿no?, hablando de la ecológica, económica, política, en fin,
de todo, ¿no? Creo que todo cabe aquí hablar. Y esa liberación que yo creo que cabe en las esperanzas, ¿no? En las esperanzas más profundas que podemos tener y que quizá cuesta ya trabajo imaginar. Eso es, ¿no? Como sonar la alerta de por qué es necesario hoy hablar de liberación. Eso es mi llamada, Nicolás. Bien, no, yo comparto plenamente lo que dices, Mario. O sea, estamos en una encrucijada. Y una de las definiciones de encrucijada que te da la Real Academia es emboscada. Estamos en una emboscada civilizatoria, ¿no? Y lo que está en juego es la casa común, como dice Francisco, la Laudato, pero también lo que está en juego es la vida de la humanidad, ¿no? Y si seguimos reproduciendo un modelo económico de muerte, es muy complicado pensar que se puede construir la vida. Y en algún momento habrá que trascender de la crítica retórica a la crítica práctica. Y la crítica práctica del capitalismo, de este modelo de muerte, lo plantea abiertamente la teología de la liberación. O sea, sin pobres no hay salvación, decía la teología de la liberación. ¿Sí? Sin teología de la liberación no hay salvación para la iglesia. Ahora, después hay que ver, ¿no?, si entró o no entró en crisis. Bueno, los pueblos entran en crisis. Después de 30 años de que te matan y te persiguen y te condenan, pues es difícil que entre en crisis, ¿no? Uno le pega el perro y después pregunta por qué llora. Resulta como un absurdo lo que sucede a veces, ¿no? No sé si me estoy haciendo entender por lo que quiero decir, ¿no? Entonces es necesario pensar que la teología de la liberación, hay opresión en el mundo. Piensen ustedes en la distribución de las vacunas en el planeta. Piensen ustedes en la vacunación planetaria. Piensen ustedes en las pateras que pasan en el Mediterráneo desde África para llegar a Europa. Piensen ustedes en el muro que se construyó entre el que quería construir Donald Trump. Piensen ustedes en los cordones de miseria en cualquier ciudad donde ustedes vivan. Y díganme si ha aumentado o no ha aumentado la brecha de desigualdad y la brecha de deshumanización. Entonces, la teología de la liberación puede ser un lindo discurso, ¿sí?, y podemos decir, declaramos la muerte. No hay nada más muerto, ¿sí?, que el que piensa que el pueblo está muerto. Entonces, hay que reconstituir, y esos procesos son lentos. Pero creo que la teología de la liberación es un discurso de esperanza. Y como discurso de esperanza y como práctica comprometida, no se agota nunca mientras no haya motivos para luchar y para organizarse. Si ustedes me permiten, sé que me quedó un minuto, Mario, yo no sé si se corta automáticamente o si me puedes tener 2 minutitos, pero me gustaría leerles las conclusiones del documento, del texto. Sí, es cortito porque es menos de 1 página y media, ¿no? Así, y yo leo rapidito, así que como yo leo rapidito, va a ser más fácil, ¿no? La teología de la liberación es la expresión teórica, es la expresión teórica de una teología que se posiciona ético-políticamente en defensa de las mayorías oprimidas que luchan contra las opresiones. Y al mismo tiempo promueve una espiritualidad de liberación, de amor eficaz al prójimo, como lo llamaba Camilo Torres, y de compromiso desinteresado, que se enfrenta a la espiritualidad del poder, al espíritu del poder global. Aquí se cifra su fuerza revolucionaria ayer y hoy. Aquí radica su utilidad y esperanza. Aquí se encuentra la quinta esencia de los desafíos que nos toca afrontar, ¿no? Como cierre, quiero subrayar 5 ideas fuerza de cara a los tiempos que vivimos. Primero, aunque sea positiva
una cierta legitimación de la teología de la liberación en instituciones y sectores del poder, por ejemplo el Vaticano. Resulta imprescindible señalar que solo tiene sentido la teología de la liberación si se reconstruye o fortalece el movimiento social que legitima la teología de la liberación. Esto nos exige como cristianos y cristianas volver al trabajo territorial y a la construcción cotidiana y apoyar de nuevo el oído en el pueblo, como sugería Monseñor Enrique Angelini. Hay que volver a disputar el sentido común de las mayorías, que ha sido cooptado por el evangelismo reaccionario. Porque, como dice la teología de la liberación, cuando se habla del cielo en términos terrestres, se habla de la tierra en términos celestes. Segundo, sigue vigente y urgente el compromiso con las personas empobrecidas, refugiadas, perseguidas, bombardeadas, hambreadas, las agredidas por la lesbofobia, la homofobia, la xenofobia, es decir, por las víctimas, en un sentido de Walter Benjamin, del sistema mundo capitalista y de la matriz modernidad-colonialidad. Se trata entonces, como dice el dicho popular, a Dios rogando y con el mazo dando, porque hoy más que nunca ya no basta con rezar. Tercera, si no se retoma como tarea fundamental la articulación del cristianismo a la organización popular y la reactivación de los núcleos de cristianismo liberacionista, pueden suceder dos cosas. Primera, que se genere un espíritu sin cuerpo, una teoría sin práctica, lo cual no deja de ser un idealismo ramplón totalmente contrario a la teología de la liberación. O segundo, que se vive una cooptación sin más, estableciendo una suerte de nominalismo que consistiría en decir palabras vaciadas de contenido, viviendo un gatopardismo en lugar de una transformación. Cuarto, pasados 50 años de producción teórica, se hace necesario volver a estudiar los componentes teóricos de la teología de la liberación y sus bifurcaciones en diversos campos del conocimiento. Como decía el profeta Carlos Marx, la ignorancia nunca ha ayudado a nadie. Sin embargo, no se trata simplemente de un intelectualismo abstracto y elitista, como tampoco de un activismo ciego e irreflexivo. Ninguna de las dos vías conduce a la liberación. Se trata de comprender la praxis cristiana como praxis revolucionaria. Y quinto, la crisis civilizatoria multidimensional que atravesamos, con su inminente riesgo a la vida planetaria, también implica una lucha espiritual, una guerra de dioses que debe conducir no solamente a un macroecumenismo auténtico, sino a un transecumenismo que vaya más allá y que dialogue con las espiritualidades ancestrales y haga síntesis común hacia una reconstitución del sentido metabólico de la vida, donde las personas y el planeta podamos vivir armónicamente, donde se incluya la teología feminista, la teología lesbiana, la teología negra y la cosmogonía de los pueblos indígenas. No siendo más, como decía mi mamá, hasta aquí nos trajo el río. Muchas gracias a Mario, a EPEC, a Pablo, a todas ustedes, a Lina, a María, a Viola, a Mirna, a Marta Lisbeth, a Teresa, a María Luisa, a Juan Manuel, a Enedina, a Fernando, a Edgar, a María Graciela, a Elena Lima, a Eva Sotelo, a María, a Daniela, a Teresa Oropesa, ¿no? Gracias a todas y a todos, ¿no? Por todo lo que hacen en sus territorios y por habilitar siempre un espacio para reflexionar. Jesús, el judío de Nazaret, el morocho de Nazaret,
siempre supo caminar al lado de los oprimidos, aunque el imperio fuera muy grande, ¿no? Y caminar del lado de los oprimidos, calculando el éxito, me parece que es poco cristiano y sería poco cristiano de nuestra parte, ¿no? Hay que caminar, como decía, como dice Frei Beto, hay que caminar con los pueblos, ¿sí? Porque es mejor errar con los pueblos a acertar sin ellos. Muchas gracias a todas y a todos y quedo en manos de... Muchas gracias. Mil A ti, Nicolás, gracias. gracias por todo lo compartido. Gracias. En definitiva nos quedan muchas pistas, pues agradecerte, ¿verdad? Y seguir invitándolas a todos y a todos, pues a los siguientes espacios, ¿verdad? También el siguiente martes terminaremos con esta ronda, esta jornada de cristianismo de liberación, pero no quedamos allí. En definitiva, nos queda más trabajo por hacer, más que animarnos, más que estudiar, más que reflexionar y acompañarnos entre todos y todas. El reino, ¿verdad?, nos exige la construcción, ¿verdad? Y estos espacios donde le vamos ganando a la pandemia, pues bueno, son unos espacios donde al menos nos vamos encontrando y a partir de allí, ¿verdad? Pues muchísimas gracias a todos y a todas. No sé si valga la pena encender nuestras cámaras para tomar una fotografía que nos ayude para la memoria, ¿verdad? De este momento. No sé, Mario, si tú quieres tomar la foto, ¿sí? Ahí con gusto pueden peinarse, encender sus cámaras, ¿verdad? Ya iba a decir yo, nos vamos a quedar sin... Eso. María Graciela, Edgar, Viola, Marta, tienen un segundo para prender su cámara y salir en la foto de este encuentro penúltimo de cristianismo y liberación. Ahí va, 1, 2, 3. Pues, Marta, ahí está, sacamos otra. A ver, ahí está. Muchas gracias. Y la próxima semana, la última sesión con la doctora Gabriela González. Y el próximo mes tendremos sobre teología política. Muy bueno, ojalá y nos acompañen. Muchas gracias, Nicolás. Un abrazo. Gracias, Nicolás. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Sí, mil gracias. Y saludos a todos.